Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willax. Como presumo, ustedes creen que la noticia del día de hoy es la desgracia de Keiko, que de 18 se queda a 36 meses o que de 36 le bajan a 18. Yo le voy diciendo que esa es una noticia seguramente importante, que era previsible, lo conversamos ayer con el doctor Fernán Altuve, que le den los 18 meses a los 36. Yo considero que es una presa política, que es un absurdo, que es absolutamente injusto que esté en la cárcel y que así es la historia de los políticos que purgan carcelería por temas injustos. Lo va a tener que ver como lo que es una presa política y tratar de revertir su situación. No en los tribunales, yo tampoco creo que el Tribunal Constitucional la libere y su situación es para su familia muy penosa y para sus partidarios seguramente que sí. Pero considero yo que esa no es la noticia del día de hoy. Lo de Toledo, papelón horrible. A Toledo el juez Hickson le dijo que no, que se va a quedar en la cárcel. Y la vergüenza es múltiple, ¿ya? Porque no solamente es para la vergüenza para Toledo, que según dicen luce demacrado, paradójicamente de naranja. Imagínense, preso Toledo con un traje naranja, ¿no? Elian Karp, pelirroja, con el pelo naranja, ya encanecida y rabiosa, gritando que eso era una farsa, de que eso era una payasada y que la han tenido que sacar a rastras de la Corte de Justicia Americana. No entiendo cómo no la han metido presa. En Estados Unidos tú no puedes mirar de frente a un policía ni faltarle respeto a un juez. Pero el hecho es que Toledo se queda con la vergüenza, la ignominia, pero también con la abstinencia. Ahí no va a tener ni whisky ni coca, ¿no es cierto? El tipo debe estar desesperado y de estar craneando si vale la pena quedarse allá. Pero Elian, póngase en el pellejo. Si a Toledo lo extraditan y viene acá, la acusación de ella también está lista. Ya Israel no la va a proteger. Entonces, lo que estamos hablando nosotros es de una pena de muerte. Así como los antifujimoristas se regodean en el hecho de que Fujimori va a morir en la cárcel, ¿no es cierto? Es obvio que si viene Toledo, con su edad, morirá en la cárcel y que Elian morirá en la cárcel y Humala lo mira por TV, pero sabe que le caen 25 años y muy probablemente muere en la cárcel. Y PPK está con prisión domiciliaria y probablemente muere en su casa, si no en la cárcel. Y Alan García ya está muerto. Y Vizcarra, por la edad que tiene, Martincito, te pronostico que tú vas a terminar como los demás. Vas a morir en la cárcel. O sea, ¿qué pensaría usted si el sitio donde está sentado, sus 4 predecesores han ido a la cárcel o están muertos? Vamos a decir que es un puesto de harto peligro. Pero así todo considero que esa tampoco es la noticia del día. Ustedes ya se habrán dado cuenta que estoy demorado. ¿Por qué? Porque es una manera, entre comillas, de rendir tributo al Señor de los Milagros. Porque un día como hoy, desde mi punto de vista, es tanto más importante que el 28 de julio. Porque un día como hoy atraparon a Abimael Guzmán, que es el antes y después de la historia contemporánea en el Perú. Y vamos a estar con el peruano con más mérito en la historia vivo, que se llama Benedicto Jiménez, el hombre que comandó al Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, en la captura de Abimael Guzmán. Nos va a contar pormenores, no solamente la captura. Ustedes ven en imágenes a Carlos Morán, que es el primer peruano que lo mira a la cara. Ketín después va para la foto, es verdad. Pero quien tumba la puerta es Miyashiro, quien encañona a Abimael Guzmán es Carlos Morán, nuestro actual ministro del Interior, y nos va a contar Benedicto lo que pasó ese día. Repito, no es por pasarle la mano. Muchos de nuestros héroes están muertos y son héroes perdedores. La gente del GIN están vivos y tienen para contar. Un día como hoy, el Perú se liberó. Pero lo vamos a hablar en unos minutos. El tema es que Keiko y Toledo, ambos naranjas, la pasan pésimo en la prisión. La nota. Alejandro Toledo continuará preso en los Estados Unidos luego de que la Corte Federal de California rechazó el pedido para afrontar su proceso en libertad. Similar situación a Keiko Fujimori, que deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva, luego de que la jueza Susana Castañeda decidiera reducir la pena. Se revoca el extremo de las resoluciones 7, 16 y 10, que fijó en 36 meses el plazo de la prisión preventiva y reformándola se dispone que este sea fijado hasta por 18 meses para los imputados Fujimori Gucci, Yoshiyama Tanaka y Figari Mendoza. En el caso de Toledo, según informó la periodista Liliana Michelena, presente en la audiencia, Toledo ingresó vestido de rojo, traje usado por los presos en el país norteamericano y más demacrado que la vez anterior. El juez Tomás Hickson basó su decisión de mantener preso a Toledo en que, al tener amigos con conexiones y dinero, podría escapar a otro país
en cualquier momento. Pese a que el abogado de Toledo pidió que lleve su proceso de extradición en libertad y con rastreo GPS para evitar fugas, el juez rechazó la petición. Esta decisión habría alterado a Elian Karp, que según los presentes en la audiencia se la pasó lanzando palabras de grueso calibre. Incluso en un momento cuando ya la audiencia terminaba, se habría tirado al suelo y empezado a gritar: "Ustedes serán moralmente responsables de su muerte". Tal fue el escándalo que la seguridad tuvo que sacarla a rastras mientras seguía gritando: "No me voy a ir". Pero ni sus gritos salvaron a Toledo, que seguirá detenido en el penal de Santa Rita en California a la espera de la próxima audiencia, que será el 17 de octubre. Con Keiko Fujimori la situación es parecida. No recuperó su libertad, pero redujo su prisión preventiva de 36 a 18 meses. Situación que ni a ella ni a su esposo Mark Brito los deja satisfechos. Descubierto que el día de hoy no hay justicia en el Poder Judicial, solo hay intereses políticos. Pero la lideresa de Fuerza Popular no se quedará de brazos cruzados. Ahora su abogada ya anunció que irán a instancias superiores. Nos vamos ahora a la instancia constitucional, que es la que queda habilitada para nosotros, donde esperamos que sea justicia para Keiko Fujimori, justicia que lamentablemente no hemos encontrado en estas instancias. Toledo y Keiko continuarán presos, cada uno con un proceso distinto, pero con un mismo deseo: que en alguna instancia les otorguen la ansiada libertad. Está medio perdido, ¿no? El obispo que tenemos ahora, Castillo Matasoglio. Pase la boca de estar su sobrino acá, que es Luis Jaime Castillo Bater, mi primo, que por si acaso no es antiminero, pero él solito se va a tener que defender. La pregunta, digo yo, eso de que no puedes defender a dos señores es más o menos bíblico, ¿no? Señor Castillo Matasoglio, su jefe de prensa, Cecilia Castillo, está a favor del aborto, del matrimonio homosexual, de ideología de género. Si es así, usted la tiene que votar, por puro sentido común. O sea, ¿del lado de quién estás? Yo calculo que a esta hora de la noche ya la tendría que haber votado a la señorita si pone un retweet a favor del aborto. Digo, ¿no? Ya sé que el señor no es Cipriani Lover, que no le importa la marcha por la vida, que tiene sus dudas teológicas y está más cerca de, no sé, pues de la teología de la liberación, de otra. Pero hay cosas pues que son dogmas de fe pues en la iglesia, hasta donde dice el aborto no es permitido, salvo que Castillo Matasoglio lo ignore y que le llama al Papa y le diga: ¿sabes qué? En el Perú vamos a comenzar a hacer un experimento y poner jefe de prensa abortero, que no creo que sea el caso. Dicho esto, son las 10 de la noche con 9 minutos. Coronel, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Fili? Gracias por la invitación, muy amable. ¿Qué estaba haciendo usted hace 27 años a las 10 y 9 de la noche? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ya había caído Guzmán? No, Guzmán cayó exactamente a las 8:45 de la noche. Una operación que empezó casi al mediodía. Era en forma progresiva. Primero se detuvo al coordinador Zenón Vargas Cárdenas para saber en qué estábamos en ese momento, porque este coordinador contactaba con Inchausti y ese era su nivel. O sea, la operación empezó al mediodía, pero incluso iba a empezar el día 11, un día antes. Y fíjate cómo es el azar y la casualidad en la historia, ¿no? El día 11, en la tarde, nos reunimos con Marco Millaciro y Lucho Valencia, que éramos los tres, la triada que yo le decía. Decimos, vamos a desatar la tormenta hoy día. ¿Por qué el viernes? Porque, mira, ya se acerca el 15 de septiembre. Faltaban 4 días y tenemos que dar una operación que sea un homenaje a la Policía de Investigación. 1509, en el pecho de Ismael Guzmán está esa fecha que es la fecha de los PIBs, vamos a decir. O sea, ese era el objetivo. Teníamos trabajando ya más de 4 meses en esta operación
Y una operación no puede durar mucho tiempo porque demanda muchos gastos, todo eso. La historia la han contado un montón de veces. Mi idea es consultarles sobre la parte de la historia que la gente no conoce. De saque, ustedes no tenían certeza de que ahí está Abimael Guzmán. No había un 100%, pero nos acercábamos casi a la probabilidad, ¿no? No a la certeza. Pero habíamos hecho un trabajo de recojo de la basura, habíamos encontrado un documento botado en la basura que hablaba de la tercera sección plenaria. Entonces todo indicaba de que ahí... Habían visto la sombra de un gordito. Así es. Por eso ustedes le decían cachetón. Así ¿No es cierto? Cuando entran, el primer piso no había nada, el segundo piso entran, había una puerta, hasta donde yo sé, claro. Marco Miyashiro, 27 años antes era bastante más fuerte y ágil de lo que es, López Karateca, lo que sea, patea la puerta y entra atrás un chibolo flaquito que era Carlos Morán. Había una puerta contraplacada que se explica también, porque como era la fachada, era música de danza moderna. Entonces Marisa entraba con sus amigas y sus hijos a bailar ahí, ¿no? Y una oportunidad le pregunto a una de las bailarinas, si ustedes no tenían curiosidad por subir al segundo piso, entonces ella, sí, efectivamente le habían dicho a Marisa, ¿podrías prestarnos el baño del segundo piso? Y ella le dijo, no, ahí están mis abuelitos. No le gusta que los moleste. ¿Te das cuenta? Pues eso explica por qué le ponen la puerta contraplacada para el segundo piso, para que nadie pueda subir. Pero el hecho es que cuando rompe la puerta, Miyashiro tampoco sabía quién estaba, la puerta se rompe, se cae, Miyashiro trastabilla y Carlos Morán, y la gente entra atrás y Carlos Morán, ¡pum!, lo ve al cachetón. Claro, al lado derecho estaba el cachetón y el primer impacto es fuerte porque la Miriam, o sea, el Paraguay estaba cerca de él y lo escuda, lo protege, ¿no? Pensando que eran todos menos de la Dincote. No sabía, le pregunta, ¿quién es usted? Porque yo sigo pensando que cometió el error de subir a Carlos Morán, ahí mismo yo lo plomeo, pero yo soy más o menos impulsivo. Vamos a ver la nota y después le vamos a preguntar pormenores del acontecimiento al hombre, repito, no hay peruano vivo con mayor mérito que el señor. Ojo, yo sé de todos sus deméritos, hasta los que él cree que yo no sé, pero no hay un solo peruano con más mérito que los señores del GEIN vivos, porque sin la captura de Abimael Guzmán todos estaríamos muertos. Y todos los que lo odian al señor también estarían muertos. Veamos la nota. La noche del 12 de septiembre de 1992 fue el premio a un arduo trabajo que se había iniciado en marzo del 90, con la creación del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN. Y si no muere, esto quedan los demás. Ese día se logró la captura de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Con Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro al mando, se llevó a cabo un prolijo trabajo de inteligencia para llegar a Abimael, cuyo paradero era todo un misterio y hasta se dudaba de su existencia. No nos ubicábamos en perseguir a aquellos que cometían los asesinatos o los atentados terroristas. Nosotros nos abocábamos al aparato dirigencial, es decir, a los cabecillas que ordenaban la matanza, que ordenaban los atentados. Un punto de quiebre importante en la historia ocurrió el 31 de diciembre de 1991. Ese día el GEIN intervino varias propiedades, entre ellas la casa de la calle Buenavista, en Chacarilla del Estanque, San Borja. No encontraron a Guzmán, pero sí el famoso video donde se le ve bailando Zorba el Griego. Para esos allanamientos, un grupo de fiscales colaboraba con el GEIN para que las incursiones en las viviendas estuvieran dentro del marco legal. En oportunidades interesantes e importantes me comunicaban para realizar una serie de operativos y que yo conformara mi grupo de fiscales. Fueron muchos los fiscales que ayudaron, pero en determinado momento el grupo de colaboradores se redujo. Esto para que las investigaciones se mantengan en secreto.
El fiscal supremo Pedro Chávarri participó en muchos de estos allanamientos. Pero el más importante y el que más viene a mi memoria es la intervención a la casa de Chacarilla, el inmueble donde se graba el famoso video del Zorba el Griego, donde aparece Abimael bailando con sus directivos. En dicho lugar se guardaban la identificación de muchos de los terroristas. Cuenta que su participación no se limitó solo a la logística para que se efectúen los operativos. Incluso llegaron a participar en la toma de declaraciones de algunos terroristas. En el caso mío, yo hablo en el mío, se logró identificar pues ya grupos o a personajes importantes a quienes ya se les venía realizando seguimientos. Con el video de Zorba el Griego en sus manos, el GEIN logró tener el rostro de Abimael, de quien hasta ese momento solo tenían una foto antigua. Gracias a ese descubrimiento y otros avances en la investigación, es que el sábado 12 de septiembre de 1992, a las 8:40 de la noche, se puso en marcha la Operación Victoria. La primera sorpresa fue: Abimael Guzmán está vivo, porque desde el año 83 habían informaciones que Abimael Guzmán ya había fallecido. 12 años después de la quema de ánforas en Chuschi, el poblado ayacuchano donde Sendero Luminoso perpetró su primer atentado, la organización terrorista más sanguinaria del país fue descabezada. Van a la mano derecha, a la mano izquierda, y en ambos casos gritaban positivo. Pero cuando escucho positivo para Cachetón, que era este asesino de Guzmán, me dirijo hacia ahí y efectivamente lo veo ya controlado por el personal que me acompañó en esa captura. Guzmán fue capturado al interior de una casa en Surquillo y junto a él cayó Elena Iparraguirre, que semanas atrás había perpetrado el atentado en la calle Tarata, en Miraflores. Posterior a la captura llegó el interrogatorio. La República publicó hoy algunas de las preguntas que efectivos del GEIN le hicieron al líder terrorista. Según la publicación, el sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso confesó ser quien manejaba ideológica y políticamente a la organización. Negó en todo momento conocer a los demás miembros de la cúpula terrorista, pero admitió ser el líder de lo que él llamó la Revolución Peruana. Con la caída de Abimael, Sendero Luminoso empezaba su declive. La prensa y medios no tardaron en confirmar lo que sería la captura del siglo. Había caído el Cachetón. Yo le voy a robar a Benedicto sea casi telegráfico para responder todas las preguntas que le voy a hacer, porque le voy a hacer las preguntas que la gente quiere. Ese día fue alucinantemente feliz para mí. La U le ganó a Alianza con gol de Roberto Martínez, gol en Arco Norte del Estadio Nacional. Sí. Julio César Chávez le gana a Macho Camacho y sale el flash. Importante captura. ¿Quién le avisa a usted que habían atrapado a Abimael Guzmán y por qué usted no sale en la foto? Si era el jefe de todos, ¿por qué no está ahí? Bueno, a mí me avisó Lucho Valencia a través de la radio. Yo estaba con Quetín Vidal en la jefatura. ¿En la Avenida España? En la Avenida España, en la Avenida España, donde era la fortaleza que le llamaban. ¿Y cómo le dice? Cayó el Cachetón. ¿Y en ese cuál es su reacción? ¿Qué se le vino a la cabeza? Bueno, en ese momento yo estaba con el general Quetín Vidal y varios del equipo, porque era una operación que tenía varias aristas, ¿no? No era la única casa que teníamos que intervenir. Entonces, ¿qué hice yo, no? Me alegré, lo agarré de la cintura al general Quetín Vidal, que es pequeñito, y lo tiré al aire. Le dije: general, hemos triunfado. El pueblo ha triunfado, le decía. ¿Por qué no lo enmarrocan? ¿Por qué no lo apartan de la Iparraguirre? ¿Por qué no le rompen su bandera de la hoz y el martillo? Lo tratan especialmente bien y todos están serenos. Claro, es que cuando uno trabaja con inteligencia, todos los riesgos están calculados. En primer lugar, nosotros teníamos la idea de que no íbamos a encontrar armas ahí, porque ya en las otras casas que se habían intervenido, como Buenavista y Monterrico, no se encontraron armas. Él no tenía necesidad de tener arma porque tenía una fachada y una cubierta casi perfecta. Correcto, pero según lo que me ha comentado Carlos Morán y lo que me ha comentado Miyashiro, lo tenían que sacar rápido porque lo que ustedes no sabían
es si había alguien en la zona aledaña a la casa y si les podían venir 100 terrucos a rescatarlo y comenzaba Claro, pues una balacera de las cangallas. Lo llevan a la NI España y ¿cuál es su impresión cuando la primera vez que usted lo ve? Y la impresión que uno tiene cuando lo ve es una mezcla de sentimientos, porque uno vive obsesionado durante 3 años pensando en él, o sea, te obsesionas tanto que comienzas a estudiar su forma de qué cosas leía, qué comía, qué fumaba. Y cuando uno lo ve, dice, sientes una tranquilidad, ¿no? Usted lo llevó a odiar, ¿no? Cuando el enemigo tiene cierto nivel y es un estratega, como Guzmán, porque es un estratega, tú lo llegas a apreciar en ese nivel. O sea, ¿por qué? Porque la guerra, dice Sun Tzu, es una guerra de mentalidades, de habilidades y de estrategias. Usted leyó todos los libros de comunismo y por haber, ¿no? De Engels, Marx, Mao, en fin. Sí. Usted era el pensamiento Benedicto versus el pensamiento Gonzalo. Usted llega un momento, ¿en qué momento es que usted se sienta a conversar con él? Era un interrogatorio, eso de diga usted cómo es cierto que generales de ley, pero ¿en qué momento se sueltan y logran conversar? ¿O siempre fue una relación de captor, capturado, pregunta y respuesta? Él, los 15 días que estuvo en la DINCOTE, los primeros días queríamos nosotros filmar las entrevistas, ¿no? Pero no quería dar entrevistas, no quería conversar. Entonces, a la final le dijo, bueno, pregúntenle a Miriam, dijo. La sacamos a Miriam y le dijimos, Miriam, vamos a filmarle al presidente, porque le gustaba que le decían presidente. ¿Qué te parece? Y ella dijo, déjenme conversar con él. ¿Y por qué quieren filmarlo? Porque queremos perennizar estas imágenes, porque a lo mejor se va a la cárcel y se muere. Entonces dijo, ya está bien, ha aceptado. O sea, eso quiere decir que Guzmán era muy dependiente de Miriam. Guzmán amó 3 mujeres en su vida. Ajá. A la segunda mujer de su padre, la chilena que le dio primera vez cariño en su vida porque él odiaba a su madre porque la había abandonado. La segunda era Augusto Latorre, que nadie sabe cómo se muere, se hablaba, inclusive Miriam la habría matado. Es una incógnita, sí. ¿Guzmán la quería, tenía una relación emocional con la camarada Miriam o era su secretaria y su esposa formalmente? Sí, tenía un gran apego sentimental y no solamente eso, porque Guzmán más se dedicaba al desarrollo de la ideología, del pensamiento Gonzalo. La ejecutiva en sí era la Miriam. Las imágenes que hemos visto son los funerales de Augusta Latorre, que muere en extrañas circunstancias. Ella es Augusta Latorre, en las imágenes sale Miriam y ella era la segunda de Sendero. ¿Era ella o era Morote? Primero venía Guzmán, ¿Ya? venía Miriam y después venía Feliciano, en ese orden. Y después Morote. Morote era casi el 8º, el 9º del Comité Central. ¿Alguna vez Abimael Guzmán le confesó directamente, él alguna vez había matado a alguien? No, en los 15 días que estuvo Guzmán, él adoptaba la posición de un profesor, por eso que nosotros el interrogatorio lo planificamos y le pusimos 2 jóvenes alfereces que les pregunten cuestiones de doctrina y de entre pregunta y pregunta le metan la pregunta, ¿y por qué murió Norak? ¿O dónde está Feliciano? Entonces lo agarraban así en el aire, ¿no? Abimael Guzmán es un tipo realmente, especialmente inteligente. ¿Es de verdad bien formado en el marxismo, leninismo, maoísmo? ¿O es un fanático que tuvo el terreno fértil de la Universidad de Huamanga, de muchachos que no eran especialmente cultos y doctos? En una circunstancia específica llegó este veneno que fue, como decían, champú, que le lavó la cabeza a los chicos. ¿O sí era un tipo especialmente formado? Sí, él era bien preparado. Todos los libros que tenía en su biblioteca, nosotros lo teníamos ahí, la biblioteca de Guzmán, y veíamos los libros que él leía, ¿no? Incluso en los eventos que participaba, él hablaba 2, 3 días. Montesinos se molesta porque a él le avisan al final. A Fujimori también le avisan al final. Es más, hay gente que dice que Fujimori no tuvo mérito porque estaba pescando. ¿Fujimori no tuvo mérito en esto? No, no estuvo, él estuvo pescando.
Montesino estaba en una embajada, creo. Nadie les avisó, pues, es cierto, porque nosotros habíamos roto con ellos ya de la época junio del 91, cuando sacamos a los analistas de inteligencia y yo los voté, que después se convirtieron en el Grupo Colina. Desde ahí rompimos relaciones con el señor. O sea, Fujimori tuvo una injerencia cuando consigue mediante Boloña un presupuesto especial de la embajada americana que se termina perdiendo por algún bolsillo de Quetín Vidal. Sí. Pero la capacidad operativa de ustedes se podría decir que era autónoma, que usted tomaba decisiones directas. Nosotros éramos autónomos y eran operaciones netamente policiales. ¿Es verdad que Montesinos le toma la placa a usted por no haberle avisado y quitarle la foto del protagonismo? Montesinos le hubiera encantado estar ahí. Yo no era el llamado a avisarle, porque el que estaba llamado a avisarle era el general Quetín Vidal. Cuando nosotros partimos de la jefatura, de la fortaleza a la casa, demoramos 15 minutos. Él se sentó a mi costado y yo decía en qué momento lo va a llamar. Vamos a ir a una pausa. Este es un día muy especial. Repito, este día debería ser tan o más interesante que el 28 de julio. Porque recordemos que el 28 de julio San Martín dice son libres, pero la verdad que libres no éramos. Después viene la batalla de Ayacucho y cuánta cosa hay. Y la verdad es que somos libres de que caiga algún man, antes no lo éramos. Vamos a ir a una pausa y vamos a recordarles a usted dónde está Compupalas, a 2 cuadras del Óvalo Miraflores, para que le quede claro. Está a 7 cuadras y media de Tarata. El día de Tarata yo estaba yendo a comer a Manolo, estaba por cruzar la pista, no tenía cómo tener un delivery, retrocedí, caminé 3 cuadras, ¡boom! Y pusieron más bombas, por si acaso. El día de Tarata hay bombas hasta el frente de la municipalidad de Miraflores. Yo me metí al Kentucky, hasta el día de hoy me acuerdo del olor a muerte y varias veces lo vi cuando fui agente ahora en el Callao. Vamos a la pausa, ya saben dónde está Compupalas, a 2 cuadras del Óvalo Miraflores. Regresamos con el héroe nacional, y así les duela a todos los que lo odian, el coronel Benedicto Jiménez.